nuestra videoconferencia de este día. Bueno, el tema a abordar es el neoliberalismo en El Salvador, o mejor llamado la reforma neoliberal en El Salvador, la cual duró de 1989 al 2012. Mi nombre es Laura Roselva Aguilar Escobar y soy una tutora de sociales. Me enorgullece mucho estar aquí con ustedes en este día, así que espero de que disfruten y aprendan mucho. Aquí tenemos una pequeña agenda en la que se cubrirán 5 ejes principales: el concepto de neoliberalismo, cómo El Salvador pasó a depender del café a depender de las remesas, la relación entre el neoliberalismo y globalización, el modelo neoliberal, las consecuencias sociales de la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país. Así que empezamos. Antes de empezar a hablar, diremos de que primero tenemos que ver los conceptos. Primero, ¿qué es el neoliberalismo y el debate entre Estado y mercado? El liberalismo, que precede al neoliberalismo, surge en el siglo XVIII y tiene una acepción política, económica y social. En realidad es un sistema cuyo objetivo es preservar los derechos naturales del individuo, es decir, sus facultades y libertades. Esos derechos de primera y segunda generación, todo aquello relacionado a la capacidad del individuo, eso lo protege la libertad de la vida, el derecho al trabajo. Y bueno, luego lo que nos interesa hablar sobre el liberalismo económico, ya que se afirma que existen leyes naturales en la economía. El liberalismo afirma de que existen estas leyes naturales y que, disculpen, y estas leyes naturales funcionan mejor para el hombre cuando éstas intervienen sin ninguna influencia externa al ambiente, es decir, que el Estado no interviene de ningún modo en el desarrollo del individuo, es decir, de que lo deja a sus anchas. Según los liberales, este es el momento donde el sistema funciona mejor, debido a que no hay ninguna interrupción y todas las personas son libres para hacer lo que mejor les convenga. El representante clásico es Adam Smith, nacido en el 1720 y fallece en 1790. Él hablaba mucho del concepto de la mano invisible que regula la economía. Y es muy importante esta noción que la mano invisible en sí pues no existe, es una idea, pero que nos explica cómo Adam Smith creía que había algo que trascendía y que trascendía lo que nosotros entendemos. Cualquiera podría pensar de que, lo que él quiere decir es que la economía se maneja sola y que no hay nada externo a ella que pueda manejarla. Esa es la mano invisible. Y por su famoso tratado, La riqueza en las naciones, sostenía que la propiedad privada libre de regulaciones produce y distribuye mejor las riquezas que los mercados controlados por gobierno. Es decir, en aquellas el Estado no se mete para nada en la economía, los recursos son mejor utilizados, mejor distribuidos y es una sociedad más productiva. Y ahora que tenemos este marco conceptual de qué es el liberalismo, hablaremos del qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo pero primero hay que hablar del contexto en el que surge. La década de los 70, justo cuando había una crisis económica que se dio luego del crecimiento económico registrado luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que luego de la Segunda Guerra Mundial surge esto que se conoce como el estado de bienestar, cuyo referente es John Maynard Keynes, y cuando ese aumento en la economía finaliza es cuando se presenta esta crisis económica que representa una caída de la productividad y se agrava debido al aumento de los precios del petróleo que se dio en el 1973 y 1979. Los neoliberales daban su opinión sobre este fenómeno como una consecuencia de la excesiva intervención del Estado en los temas económicos, siendo esto nocivo
ya que lo que ellos habían aplicado que en el estado de bienestar, cuando había cierta intervención del Estado y había generado un estilo de vida cómodo para las personas, un aumento sostenido en el tiempo de, la, de los ingresos, de que este control estatal no ha dado los resultados. Así que debido a que ellos creían que la economía no se desarrollaba libremente y no de la forma que debería debajo de este régimen del estado de bienestar, es cuando ellos deciden crear sus propias reglas, crear su propia teoría y buscar un apoyo para esto. Para esto podemos hablar de la escuela, los exponentes de esto es la escuela de Chicago y Milton Friedman. Ahora hablaremos de los postulados del liberalismo, en el cual se habla de una privatización y una liberalización de la economía. ¿A qué nos referimos con esto? Se refiere básicamente a una desmantelarización del Estado. Es decir, que todos los componentes de un Estado que pueden generar servicios y movimiento para la economía, todo eso debe quedar en manos privadas. Y es en este momento donde quizás podemos empezar a hablar de cómo ciertas empresas estatales que habían pertenecido al Estado resultan ser vendidas a los grandes consorcios. Luego tenemos en un segundo aspecto la eliminación de los programas de seguridad social. Esto se explica según los neoliberales, ya que el Estado debe cortar todo aquel gasto que resulte innecesario y dedicar este dinero para crear condiciones óptimas de inversión y así atraer inversores que decidan, valga la redundancia, invertir en sus países. Y en el tercer punto, que está directamente relacionado con el segundo, podemos ver la eliminación de los impuestos, o sea, las importaciones, los controles, aranceles, subsidios y otros. ¿Para qué es esto? Bueno, en primer lugar, como ya hemos hablado, todo este ahorro estatal y estas medidas de eliminación de todo aquello que pueda producir ingresos al fisco es para atraer la inversión, ya que debido a que por estas condiciones donde las empresas que vienen a los países no deben gastar prácticamente nada para instalarse y hacer uso de la mano de los países, pues ellos se da que, según los neoliberales, de que estas empresas vienen e invierten su dinero y se genera un excelente ambiente de empleo. Las personas obtienen empleo y obtienen dinero y el dinero se genera en consumo. El dinero se mueve al consumo y genera un círculo, el cual es muy bueno. Y también, según los liberales, este ambiente del libre mercado, donde donde todo es óptimo, ya que no hay aranceles, no hay impuestos para estas empresas, también asegura de que los servicios son más baratos y los precios son más competitivos, debido a que si hay muchos oferentes de un servicio, el servicio va a bajar de precio, según los postulados de los neoliberales. Y como ya hemos hablado, el principio fundamental de todo esto que experimentando es el libre mercado, el cual habla de que todas las actividades económicas dependen de la libertad de los individuos. Ojo, aquí viene un punto muy importante que me gustaría de que todas las personas presentes puedan reflexionar sobre eso, que habla con la excepción de que algunas que se consideran responsabilidad del Estado. Bueno, y estas, según lo que he estudiado para poder darles esta videoconferencia, se refiere a las tareas de defensa nacional, promulgación de leyes y mantenimiento del orden público. Estas son las tareas que, según los neoliberales, no pueden quedar en manos de la empresa privada, siendo el Estado quien tiene que proveer y asegurarse de que esta funcione. Así que ahora que nos hemos planteado todo lo que les he dicho,
nos hemos planteado todo esto, aquí es donde surge la duda. ¿Cuál es el papel del Estado en una economía de libre mercado? Esto ha generado un debate muy interesante, ya que para empezar a hablar del papel del Estado en una economía de libre mercado, que básicamente indica que el cualquier intervención, por mínima que sea, está mermando este libre, no tiene ninguna regulación, y según los neoliberales es más efectivo de esa forma. Así que, ¿cuáles son las actividades que deben merced del Estado y cuáles son aquellas que deben dejarse a una iniciativa privada? Esa es la gran cuestión, es decir, ya les presento una lista: la defensa nacional, la promulgación de leyes y el mantenimiento del público. Pero, como vemos, existe una cierta, ya que si ustedes han observado, pues hay muchas empresas de seguridad actualmente, también a nivel internacional hay muchas empresas, ¿cómo decirlo?, de mercenarios. Bueno, sí, básicamente son ejércitos que pueden ser alquilados a los estados para pelear las batallas por ellos. Y así como en la seguridad pública y la defensa nacional, el mantenimiento del orden público pueden ser gestionados bajo la empresa privada, aquí es donde surge realmente de cuánto debería mermarse esta capacidad del Estado, ya que esto genera un dilema, ya que como uno de los principios del Estado-Nación es que el Estado-Nación debe mantener el monopolio sobre la violencia, pero con estas empresas que ofrecen sus servicios de seguridad, ya sea pública o defensa nacional, aquí se observa cómo esta regla se rompe, ya que ya no es el Estado quien tiene toda la autoridad, todo el monopolio sobre la violencia. Ahora se ha trasladado a manos privadas, y aquí es donde definimos cuál es el límite, ya que si estas empresas operan, no es como que no operaran en la jurisdicción del Estado, claro que sí operan dentro de ella, pero a lo que nos referimos es que, es decir, todo lo que debería ser del Estado, hasta lo asignado a ser del Estado, ya no es realmente suyo. Entonces, ¿cuál es el papel de un Estado en un mundo neoliberal como el que estamos ahora? Así que, bueno, ahora tenemos un escenario. ¿Cuál es la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo? Es decir, como ustedes han podido observar, ambas son liberalismo, solo que tienen diferencias sutiles. El liberalismo considera el libre mercado como el escenario de las iniciativas individuales, mientras el árbitro representa al Estado, el árbitro de la actividad económica. ¿Qué nos referimos con esto? Al liberalismo, lo que debemos evitar es la intervención estatal de cualquier tipo en la economía, pero solo en la economía. No se habla de una desmembrarización del Estado integralmente, podemos ver con el neoliberalismo. El neoliberalismo no puede decirse que existe un libre mercado y que el Estado es un árbitro, ya que quienes se benefician no es la ciudadanía en general, son las grandes empresas, ya que el neoliberalismo opera a una escala más grande, amplia, y más amplia de la que operaba el liberalismo en su tiempo. Para esto es necesario, hablar del proceso de globalización, que eso es uno de los apartados que tendremos después. Bueno, en este momento hablaremos en qué momento surge el neoliberalismo en América Latina. El neoliberalismo irrumpe en América Latina con los primeros regímenes militares que se dieron a finales de los años 60. Ellos fueron quienes lograron ingresar estas ideas a Latinoamérica. Y en El Salvador fue en 1989 con el ascenso de Alfredo Cristiani y la derecha empresarial. Ahora, como segundo punto, hablaremos, del fin de la economía agroexportadora y el impacto en el ingreso de las remesas. Primero aclararemos qué es la economía agroexportadora.
La economía agroexportadora es aquella que depende de la venta de ciertos productos agrícolas en el mercado internacional. Por ejemplo, en El Salvador, los productos que se han conocido como los que hemos exportado de forma histórica son el café, principalmente la caña de azúcar y el algodón. Y luego hablaremos del segundo concepto, las remesas. Las remesas es el dinero que los salvadoreños residentes en el extranjero envían a sus familiares en El Salvador. En los 80, final de los 80, dejamos de depender del agro. Estábamos en un momento de guerra civil y había muchos problemas sociales que condujeron a una gran masa de personas a dirigirse a países del norte, básicamente, principalmente Estados Unidos y Canadá. No digo que no existan otros países, pero eso fue lo que principalmente visitaron nuestros compatriotas. Y así como dejamos de depender de la agroexportación, nos volvimos dependientes de las remesas. Ya no era la industria de agropecuaria la que nos hacía ingresar dinero a nuestras arcas estatales, sino que ahora eran las remesas. Esas eran nuestras divisas. Así que, bueno, ahora hablaré un poco más. Ahora hablaremos de cómo El Salvador ingresó a la economía internacional, y esto fue debido a sus productos agrícolas. El café fue introducido a El Salvador en el siglo XIV, y la economía giró durante todo este tiempo hasta los años 80, inicios de los 90, giró alrededor del café. Y han escuchado que se llama: cuando el café va bien, la economía va bien; cuando el café va mal, la economía va mal. Así que una vez se comenzaron a presentar dificultades con el café, ya que debido a la Gran Depresión de los años 20 se experimentó una baja en los precios del café a nivel internacional. Luego de la situación de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a pensar en la diversificación de los productos salvadoreños. Y así se introdujo el producto del algodón y la caña de azúcar, y a la vez se produjo una revolución en el sentido, una especie de revolución industrial. No exactamente, pero inició un proceso de industrialización en El Salvador, la cual se ve marcada por el hecho de que se presentó el escenario del mercado centroamericano, el cual fuimos miembros, parte, y que terminó en la guerra del fútbol o la guerra de las 100 horas. Así que ahí vemos de que esta industrialización fue leve, ya que tuvo un fin abrupto, y la sociedad siguió siendo mayormente las condiciones de vida no cambiaron para muchas personas, pese a que estábamos en un contexto de industrialización. Muchas personas continuaron exactamente igual que antes. Así que eso. En los años 80 se acabó finalmente el modelo agroexportador, y la base de esto, entró en una profunda crisis en los años 80. La base de esto fue la disminución de precios. Aunque el agro siguió siendo muy importante debido a que no se seguían dedicando a él, ya no era ni el principal motor de la economía, ni la principal fuente de acumulación de capital, ni el determinante de la estabilidad financiera y cambiaria. Ya no era como el generador de divisas de nuestro sistema. Aquí es donde empieza el auge de las remesas, la inmigración. Miles de salvadoreños dejan el país en el contexto de la guerra para ir a probar suerte en países como Estados Unidos y otros. Y en los 90, coincidiendo justo con el final de la guerra civil, podemos observar una marcada reducción de la pobreza. Antes, y también coincide con otros datos macroeconómicos, tales como las exportaciones en el país.
Antes de los 90, las exportaciones de los productos que les he dicho, el café, la caña de azúcar, representaban del 60 al 63% del total de exportaciones en el país. Y luego de los años 90, estos representaron nada más el 12.7%. Esto indica que la economía ahora ha pasado a girar alrededor de las remesas y no a la exportación, y tampoco a la exportación de ningún tipo, y ya que ya no nosotros, sino que solo recibimos las divisas que nos provienen de los países. Y esto como coincidencia o con la aparición del modelo neoliberal. Y aquí vemos qué relación existe entre el fin de la economía agroexportadora y la implementación del modelo neoliberal. Podemos ver que la banca y los servicios se ven beneficiados por las remesas, ya que la banca, por lo menos, genera comisión por cada dólar enviado al país, y los servicios generan ganancias, ya que la mayoría de dólares que vienen a nuestro país quedan en consumo, así que el dinero que se genera queda en manos de pocos. Y aquí es donde podemos hablar de otro tema importante, como es la globalización, la relación entre neoliberalismo y globalización. La idea de la globalización hace referencia a la construcción de una sociedad planetaria, una sociedad sin fronteras, sin barreras nacionales, sin diferencias étnicas, credos, ideologías, condiciones socioeconómicas y culturales. Es decir, una sociedad uniforme, planetaria, en la cual ya no existan barreras de ningún tipo. Y que todos, bueno, en general, todo pueda, ¿cómo decirlo? ¿Cómo puede haber una libre circulación de productos, básicamente? Y eso es algo que hablaremos al final de esto. Aquí podemos ver, bueno, lo que nos interesa hablar este día es la globalización económica, como los tratados de libre comercio tienen como objetivo integrar los mercados, permitiendo permitiendo que los productos se muevan de un país a otro sin ninguna restricción de ningún tipo, sin impuestos y con una facilidad absoluta. Los capitales se mueven de un país a otro buscando las condiciones que más les convengan, la normativa interna que mejor les convengan. Las empresas se mueven de un a otro buscando dónde está la mano de obra más barata, sin importarles realmente cuáles son las condiciones de vida de estas personas. Y de estos tratados de libre comercio, El Salvador sostiene varios. Tenemos el Tratado del Salvador con Estados Unidos, el Tratado del Salvador con los países de SICA, y y luego podemos ver quiénes se benefician con esta globalización. Los países desarrollados y las grandes empresas son los que se benefician largamente con esto, ya que ellos son los que poseen mejor tecnología y compiten en mejores condiciones que los países menos desarrollados. La globalización se materializa en la anexión de los mercados del país del tercer mundo a los productores del tercer mundo. Y esto tiene ganancias, puesto de que ingresan a nuevos mercados donde reciben más dinero por sus productos. Ellos ya no necesitan intentar vender sus productos a quienes lo han vendido históricamente, sino que ahora simplemente solo se dedican a buscar nuevos mercados, producirlos y ganar el dinero de ellos. Y hablando de último, como uno de los últimos puntos en esta exposición, podemos hablar de que, bueno, como críticas sociales, los gobiernos se esmeran en introducir a todos los países que puedan este proceso de globalización, mientras se prohíbe la libre circulación de personas. Pero esto es porque tienen ventajas tecnológicas. No les interesa que tenga un mundo más justo, un mundo más equitativo. Y hablando del neoliberalismo, nuevamente, podemos hablar de que una de las grandes consecuencias que ha tenido este proceso para la sociedad salvadoreña
es la privatización de todos aquellos servicios. Todos aquellos servicios que están en manos del Estado hace 20 años aproximadamente se encontraba en un precio mucho más accesible del que existe actualmente. Las condiciones hoy en día son mucho más hostiles para las personas. Ya no es posible encontrar servicios, es decir, San Salvador ha sido nombrada como la ciudad más cara, bueno, la segunda ciudad más cara de Centroamérica, y esto es debido al precio de la calidad en este país. Los servicios son extremadamente costosos. Las casas son extremadamente costosas, los servicios de salud son costosos si es que no buscan la alternativa privada. Y podemos ver como casi todos los servicios han sido poco a poco siendo desmantelados de la estatal y vendidos a los grandes transnacionales, quienes asignan los precios como lo ven conveniente y les interesa si las personas tienen el dinero para pagarlo. No lo pagan a las personas lo suficiente como para que puedan accesar a todos los servicios que se ofrecen actualmente. Es muy difícil vivir actualmente en el país y creo que ustedes lo sabrán. Y pese a que el neoliberalismo nos ha prometido un sistema más justo, más íntegro, una movilidad de personas y de capitales más amplia, lo que vemos es todo lo contrario. Ahora es cuando existe más proteccionismo de acuerdo a las personas, cuando los estados, siendo los estados del primer mundo, quienes tienen mayor proteccionismo comercial, y siendo los del tercer mundo, como nosotros, los que se encuentran en una situación de desventaja, ya que a nosotros, sino los organismos como el FMI y el Banco Mundial nos han implementado esto en contra de nuestra voluntad prácticamente. A nosotros no nos beneficia en absoluto que se abran las fronteras y estar inundados de productos chinos, de productos estadounidenses, pero sucede de todas formas. ¿Y a qué se debe esto? Debido a que el gran fin del neoliberalismo no es que las personas no es la libertad personal, es el beneficio económico de unos pocos, mientras son otros muchos quienes generan estas ganancias con sudor y lágrimas. Y a la vez podemos hablar del gran impacto ambiental que esto ha tenido, en los problemas que tenemos actualmente, la pobreza, malas condiciones, incluso las mismas movilizaciones humanas de Estados Unidos y de otros países, que debido a que no pueden obtener un clima favorable en sus propios países, que se han encontrado en la necesidad de dejar el país, porque aunque en los 90, cuando el proceso no era tan intenso como es ahora, no había pasado el tiempo como ha pasado ahora, aún en ese momento las personas estaban saliendo de este país a buscar oportunidades en Estados Unidos, y ahora, en el 2019, vemos que es exactamente lo mismo. Pese a todas las reformas y a todo lo que se ha generado, las personas siguen saliendo del país para buscar mejores oportunidades de vida, debido a que las condiciones son incluso ahora más hostiles y todo es más difícil. Y esto podemos ver otros problemas. El pago no es suficiente y muchas personas, muchos padres de familia no pasan tiempo con sus papás, no con sus hijos, perdón. Y esto ha generado otros problemas como es el problema de las pandillas y la inseguridad social. Nos encontramos ante un problema muy complejo y no es hasta que veamos y pensemos en una forma de ver esto. No existen realmente programas sociales ya que beneficien como beneficiaron antes. Nuestra población necesita mucho de la ayuda social. Vivimos en un país donde es muy difícil vivir, valga la redundancia. Así que deben generarse las condiciones para que las personas puedan desarrollarse de manera íntegra. Así que esta es una leve retroalimentación y como una especie de forma de retroalimentar el tema y que todo quede entendido. Pero antes me gustaría que las personas hicieran sus preguntas en el chat. Por favor, escriban sus preguntas. Escribir ahora.
Le daremos un par de minutos y luego daré una retroalimentación pequeña. Daré una pequeña reflexión en vista de que es necesario. Bueno, hablaremos nuevamente sobre el neoliberalismo. Y bueno, el liberalismo. El liberalismo, como ya les había explicado, surge en el siglo XVIII y es un sistema cuyo objetivo es proteger las libertades individuales y políticas de los individuos. El liberalismo económico es el que nos importa. Ya hablamos de las leyes naturales de la economía y cómo una economía libre es altamente efectiva si no existe ninguna intervención exterior. Su principal referente es Adam Smith y habla del principio de abstención del Estado. El famoso Tratado de la Riqueza de las Naciones de que la idea de la propiedad privada libre regulación distribuye y produce mejor los bienes que aquellos que están controlados por el neoliberalismo. Surge en los años 70 a partir de una profunda crisis económica experimentada luego de la finalización del estado de bienestar, luego de que se experimentó luego de la Segunda Guerra Mundial. Se presenta una caída de productividad y un aumento de los precios del petróleo. Estos explicaban estos problemas como una excesiva intervención del Estado y algo que debía ser corregido por medio de la apertura de las barreras del comercio al mundo y dejar que la economía funcione libremente. Sus principales exponentes son la Escuela de Chicago y Milton Friedman, como ya hemos visto. Los postulados del neoliberalismo son la privatización y liberalización del Estado, la eliminación de los programas de seguridad social, la eliminación de los impuestos a las importaciones, controles, aranceles y otros. El principio fundamental es el libre mercado, que son todas las actividades económicas que dependen de la libertad de los individuos, con la excepción de algunas que se consideran responsabilidad del Estado. Hablábamos que esto era bueno, entonces explicaré brevemente el neoliberalismo y globalización debido a que es lo que les importa. Esto es. La idea de la globalización hacia la construcción de una sociedad planetaria, una sociedad sin fronteras ni barreras arancelarias, ideologías, credos, nada. Será una sociedad global. Ese es el principal planteamiento de la globalización. Una sociedad en la que ninguna diferenciación importe, sino que todos seamos una gran nación, un planeta en el que no existen divisiones económicas, ni políticas, ni sociales de ningún tipo, que todos seamos un solo pueblo. Y luego hablaremos de la globalización económica, en el cual el instrumento son los tratados de libre comercio, los cuales tienen como objetivo integrar los mercados, permitiendo que los productos se muevan de país en país sin generar ningún tipo de precio extra, sin que que los productos se muevan de país en país con facilidad sin ningún tipo de limitación de ningún tipo. Hablamos también de los tratados de libre comercio que sostiene El Salvador, con Estados Unidos, con México, con la Unión Europea, con Centroamérica, y que los grandes beneficiarios de esta globalización y del neoliberalismo en sí son los países y las grandes empresas transnacionales, que por medio de las firmas de estos tratados de libre comercio encuentran nuevos mercados para introducir sus productos, ya que tienen mejor tecnología, compiten en mejores condiciones que los países que tienen menos recursos y que las empresas que tienen menos recursos que ellos. La globalización se materializa en la adicción de los mercados de los mercados del tercer mundo a las grandes empresas del primer mundo.
no tienen pago de impuestos y tienen nuevos mercados libres a su disposición, de los cuales generan grandes ingresos. Bueno, pasaré las diapositivas y luego podrán observar. Y bueno, también hablamos de la paradoja que habla de la movilización libre de recursos cuando se restringe la libre circulación de personas y las leyes receptivas de los países de primer mundo contra todo aquello que sea el tercer mundo. Es decir, ellos protegen su economía y sus países contra nosotros mientras nosotros recibimos sus productos. Y esperamos de que sea con buena voluntad cuando esto claramente no es del todo cierto. Así que, bueno, cualquier otra duda son libres. Seguiré dando una retroalimentación, si les parece. Les daré un momento para que puedan escribir y seguiremos con la retroalimentación y luego finalizaremos. Alguien está escribiendo, así que esperaremos. Precisamente, Marieli, el neoliberalismo tiene un impacto negativo en el país, así como en todos los países del tercer mundo, ya que, como tú dijiste, contribuye a la pobreza y nos roba los pocos recursos que tenemos. Muy brillante aportación, fascina que contribuyan. Podemos ver como todo lo... Bueno, además de eso, las movilizaciones de personas al no tener de dónde sacar recursos y por ende al no ver empleos contribuye a la inseguridad social, ¿verdad? Precisamente, es decir, no hay dónde sacar recursos, aunque según los principios del neoliberalismo, estas empresas vienen a generar trabajo, a generar empleo en nuestros países. Esto no es del todo cierto, ya que normalmente utilizan la mano de obra barata que tenemos y pagan muy poco a las personas. Y a la vez estas personas no tienen el suficiente ingreso para acceder al mercado de servicios que nos encontramos. Los productos de este mercado son bastante costosos y las personas de este país no ganan lo suficiente. Y tal como dijiste, esto contribuye mucho a la inseguridad social, ya que no existe un pago que iguale los gastos que se generan en este contexto. Y esto es seriamente nocivo y da pauta a muchos problemas que vemos en la actualidad. Como vemos, bueno, vemos la desintegración familiar como consecuencia de esto y vemos también el desempleo incluso, ya que estas empresas no protegen lo suficiente a sus empleados y hacen del ambiente laboral hostil y las personas terminan renunciando, no ganan lo suficiente, pierden sus empleos y luego son incapaces de... ¿Qué papel juega el Estado de El Salvador en la economía? Interesante pregunta. Bueno, el papel del Estado de El Salvador en la economía actualmente no es muy grande, ya que el aparataje estatal ha sido seriamente helado hasta este momento. Es decir, el Estado de El Salvador realmente no regula la economía en tal, ya que como hemos
seriamente afectados por las ideas neoliberales, El Salvador ha decidido dar un paso atrás en todo. Estamos sujetos bajo varios tratados de libre comercio, hay muchas empresas extranjeras que venden sus productos libremente, y el Estado de El Salvador no regula la economía como tal y deja a las empresas hacer lo que ellas quieran. Es decir, el único caso que vemos de que el Estado de El Salvador puso un stop ha sido con el tema de la minería, debido a que existe legislación al respecto. Pero si lo vemos desde una perspectiva más general, podemos ver cómo el Estado ha sido permisivo al dejar que estas empresas actúen y que paguen a las personas básicamente lo que ellos quieren. Existe una regulación sobre el salario mínimo y demás, pero no nos asegura de que exista la suficiente, de que el empleo, o sea, la reducción de estos empleos sea proporcional al trabajo que realizan. Como digo, los salarios son muy bajos, y en el comercio la situación es aún más difícil para el Estado, debido a que el Estado, especialmente en el gobierno de centro que tenemos ahora, el Estado es muy permisivo con las empresas. Precisamente, Alfredo Cristiani, aquí lo tengo anotado. Bueno, déjame buscarlo. En el 1989, Alfredo Cristiani fue el que implementó estas políticas neoliberales. Las se han ido agravando, y que un momento clave de esto ha sido la privatización de Entel y de muchos servicios que tenemos actualmente ahora. Incluso ahora mismo se está peleando la privatización del agua en el país, la cual es algo nocivísimo, ya que el agua no es un recurso para que las empresas puedan explotarla realmente. Es un recurso que debe estar a disposición social. Y es algo que se está peleando, y es muy triste que se esté peleando sobre algo tan básico y tan necesario como es el agua. Muchas gracias, Marieli, por colaborar. Ha sido fascinante tener una audiencia tan activa. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido muy bueno. Han sido muy buenos sus aportes, y un placer estar sirviendo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Amo esta pregunta. ¿Puedes dar algún ejemplo de los primeros países en América Latina donde se implementó el neoliberalismo? Esta pregunta es muy importante, ya que hablaré de un caso ejemplar de cómo estas políticas pueden ser nocivas para un Estado y las repercusiones sociales. Uno de los primeros países donde se implementó la reforma neoliberal fue en Chile, ya que con el ascenso al gobierno de Augusto Pinochet se experimentó un fuerte cambio estatal. En la República de Chile se ha implementado se implementó un cambio muy fuerte, en el cual, así como las instituciones de salud y las de educación, fueron totalmente privatizadas. La educación en Chile es carísima. Ustedes pensarán que quizá la educación en el país es muy cara, pero en Chile no existe tal cosa como educación pública, lo que hace que toda la educación sea absolutamente privada y altísima. Todos los estudiantes universitarios tienen deudas de miles de dólares, de casi $50,000 en deuda, ya que cada mensualidad de la universidad asciende casi a los $700, más los gastos
los gastos diarios, los gastos en libros, y esto es muy importante, ya que en el del 2011 he estado leyendo de que han habido serias manifestaciones en las calles, ya que los estudiantes desean educación pública, están hartos de esta situación tan horrible. Imagínense ustedes mismos y yo misma, que soy estudiante también de la Universidad de El Salvador, imagínense pagar hasta $750 mensuales por nuestra educación y tener que estar endeudados incluso desde antes de trabajar para poder estudiar. Básicamente es una situación horrible, y esto se debe a que Chile en particular fue muy afectado por esto, ya que uno de los grandes a nivel estatal del neoliberalismo fue Richard Nixon y Margaret Thatcher, los cuales defendían férreamente la implementación del neoliberalismo en todos aquellos países que ellos llamaban de su jurisdicción, siendo nosotros siendo casi Latinoamérica en sí de la jurisdicción de Estados Unidos. Estados Unidos introdujo el neoliberalismo en Chile como un proyecto. Si funcionaba en Chile, definitivamente funcionaría en el resto de América Latina. Y esto desencadenó profundos problemas sociales, como los que podemos ver ahora. En el momento creyeron que era una buena idea, pero ahora vemos que no. Ahora hay revueltas populares en todos lados. También otro país donde se implementó esto fue en Argentina, con el gobierno de Juan Perón. Y Argentina es un caso muy curioso, ya que en vista de mantener a flote todas estas políticas neoliberales, y a la vez cayeron en una gran deuda. Ellos se vieron en la obligación de prestarle dinero a Venezuela, y además son presas de una gran inflación en su país, cosas que han causado, y ahora se han balanceado. Ellos nunca han tenido un gobierno que tenga ideas básicamente relativas a ayudar a la población, sino que casi todos sus gobiernos se han dedicado a seguir estos procesos neoliberales. Y así vemos que son de las economías más emproblemadas de América Latina. Casi toda América está sumida en un estado básicamente de crisis, ya que no se puede hablar de un país que realmente esté bien alrededor de nosotros. Todos tienen, quieras o no, problemas relacionados con estos procesos neoliberales que se han implementado. Las multinacionales invierten en países donde solo hay implementados modelos neoliberales, eso no. En realidad, las empresas pueden invertir en cualquier estado, pero prefieren los estados donde se estén implementando estas ideas, ya que son mucho más accesibles con la normativa, no pagan impuestos y disponen de la mano de obra barata a sus anchas. Ellos prefieren estos países, aunque no esté exclusivo. Pero básicamente lo que ellos buscan son condiciones favorables, mercados amplios, mano de obra barata y la menor cantidad de impuestos que puedan permitirse. Muchísimas gracias a todos por colaborar, ha sido sumamente interesante y sigan preguntando si existen dudas. Bueno, para añadir a la idea, hay países que son muy restrictivos de acuerdo a su política de inversión y han decidido básicamente adoptar una política de que solo se consume interiormente lo que se produce dentro del Estado. Pero eso no significa que no ingresen transnacionales. Pueden ingresar aunque son en
Vi a Mariela y Eduardo comentando, así que agradezco mucho. También a Tania, muchas gracias por participar, han hecho muy interesante esta jornada. Uy, bueno, tenemos buenísimos. Primero hablaremos de las diferencias del liberalismo y el neoliberalismo. Um, bueno, básicamente la mejor forma de hablar de la gran diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo es ver en la dimensión que esto se presenta. El liberalismo se enfoca más en la libertad del individuo. Aquí se puede ver que cualquier individuo debe ser libre de estar en el libre mercado, ingresar su producto al libre mercado y no tener ningún tipo de interpretación estatal, en el sentido de que nada debe interrumpirlo. Nada debe interrumpir a esta persona con esta empresa a vender y a operar libremente. No debe impuestos tampoco para el fisco. Y el Estado no debería tener ninguna regulación. Y en cambio, en el neoliberalismo, la diferencia radica en que ya no es a nivel del individuo. El individuo ha pasado a un segundo plano y lo que vemos en el neoliberalismo es que el Estado debe prácticamente desaparecer para que las empresas logren ingresar y apoderarse de los mercados. Así que el neoliberalismo no beneficia a las masas, ya que las masas resultan aplastadas por estas empresas transnacionales. El Estado juega un papel totalmente invisible. El Estado no debería de existir siquiera para el neoliberalismo. En cambio, para el liberalismo el Estado no debe intervenir en la economía. El resto puede hacer lo que le parezca, solo la economía no puede intervenir. Así que espero que eso haya sido una explicación más razonable de estos dos modelos. Y en segundo lugar, un país puede salirse de un modelo neoliberal que ya está implementado y cómo puede dejar en ese modelo. Sí puede, pero esto se obtiene por un medio que es ciertamente complicado y que se quiso implementar en Venezuela y en Nicaragua, que es por medio de un profundo cambio estructural en el gobierno. Que el gobierno tome todo lo que le pertenece, todo el sistema y lo posea, es decir, que eche a las compañías y que se queden nada más con lo que ya tienen. Esto es muy riesgoso y aquí vemos casos como Venezuela, quienes han tratado de implementar esto y implementar un modelo socialista económico. Y esto presenta muchas dificultades porque ahora en esta sociedad globalizada, como expliqué, estas barreras, todos dependemos de todos y así como este Estado puede tomar todo y cerrarse en sí, esto generará carencias, ya que muchos de los productos que se comen y servicios que se comercializan en un Estado no los produce el Estado y son las multinacionales quienes los traen. Así que esto generará carencias, como podemos ver en Venezuela, donde escasea la comida, escasea el gas, escasea la electricidad, debido a que el Estado puede no estar capacitado para proveer todo esto. Y los países que le proporcionaban estén en una actitud totalmente dispuesta a hacerle la vida imposible a estos países. Pero que se puede. Aunque el neoliberalismo tiene sus consecuencias, si se tuviera que elegir entre el neoliberalismo y el socialismo, ¿cuál sería la opción más razonable? He reflexionado mucho este tema preparándome para esta exposición y
como hemos logrado también apreciar, el socialismo ya existió y fracasó. Y el neoliberalismo ha fracasado a su manera, pero no ha fracasado del todo. Y además, como casi todos los países son neoliberales, es mucho más factible el neoliberalismo en el sentido de que, aunque genere pobreza y limitaciones sociales, al final las personas encuentran un modo de sobrevivir. Es una forma muy simplista, a cierto modo de definirlo, pero el neoliberalismo genera, los problemas sociales que genera son pobreza y desigualdad. En cambio, el socialismo, y no con esto estoy desacreditando las grandes aportaciones, tenemos mucho que aprender del socialismo, el preocuparse por las más, todo, pero el socialismo generaría un aislamiento de un Estado, debido a que nos encontramos en un contexto de globalización, y ser el único país socialista cuando todos a tu alrededor son neoliberales sería feo, sería malo, ya que, como expliqué, generaría muchas carencias y las personas comenzarían a morir y a emigrar de todas formas. Se encontrarían en una situación de crisis en la que no podrían salir. En cambio, en el neoliberalismo no estamos precisamente en una crisis, pero así que es la más razonable, en mi criterio, ¿verdad? Aunque cada quien es libre de decidir, no es todo sobre lo que yo diga. Muchas gracias. Bueno, chicos, 3 minutos más y finalizamos con esta videoconferencia. Ha sido un placer tenerlos a todos acá y me alegra mucho que todos hayan estado tan colaborativos. Gracias, Eduardo. Gracias, Marieli. Y discúlpeme que he olvidado su nombre, Tania. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, Esta videoconferencia. de mi parte, perdón, de mi parte agradecerles a todos por la presión que han prestado a la videoconferencia, invitándolos siempre a que estudien y que sigan viendo las videoconferencias porque va a ser de gran ayuda para lo que es su examen de admisión y invitarlos a la siguiente videoconferencia que se va a realizar a las 5 de la tarde de la materia de química con el tema iones poliatómicos. Así que espero que le echen ganas y que sigan siempre estudiando para que salgan bien en su examen. Pasen buenas tardes. Adiós.